Ok, ahora sí. Puedes empezar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo amanecer, por permitirnos estar un nuevo día aquí. Comentando. Te damos gracias por todos nuestros alimentos que vamos a servirnos hoy. Señor, bendice a cada familia a cada familiar de cada uno de nosotros, cada uno de nuestros representantes. Señor, te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Los que recién están ingresando, Macías, su cámara. Arriaga, su cámara. Si yo nombro más de 2 veces al mismo estudiante, yo lo voy a retirar de clase. El objetivo: determinar los parámetros y las condiciones de desarrollo humano integral y calidad de vida en el mundo, a través del conocimiento de los principales indicadores demográficos y socioeconómicos, para estimular una conciencia solidaria y comprometida con nuestra realidad. Las culturas en el mundo, este es el tema. Cultura viene de las palabras latinas cultus y cultura, que tienen relación con un conjunto de conocimientos, modo de vida, costumbres y el grado de creación artística o científica que poseen las personas. Las diversas culturas del mundo son el patrimonio común del ser humano, en tanto que son la manifestación de las identidades de las sociedades y comunidades humanas. La cultura o culturas que existan en cada nación del mundo tienen como finalidad su transmisión de generación en generación. La diversidad cultural se manifiesta en las transformaciones mutuas de las culturas, las cuales a su vez, al transformarse gracias a la interacción, dan lugar a otras culturas nuevas. Julia, hay mucha bulla donde tú estás, no se entiende muy bien. Hay como mucho ruido. Seguimos. Ya. En el mundo existen diversas áreas culturales que coinciden con determinados espacios geográficos. Las personas comparten distintas señas de identidad, región, costumbres, formas de ver el mundo, sistemas de gobierno. En la actualidad se pueden distinguir 7 grandes civilizaciones: occidental, eslava, china, japonesa, india, africana, islámica. Muy bien. Recuerden que tenemos ya ahí muchas preguntas que hacer. Ahora sí. Las culturas en el mundo. La palabra cultura hace referencia no solo al arte, la literatura, el cine o la música, sino que también se refiere a las lenguas que hablamos, las costumbres y formas de pensar, o a las creencias religiosas. A lo largo de los siglos, las sociedades humanas han desarrollado una gran diversidad de culturas. Así conocemos la cultura egipcia, la griega, la china, etc. Las lenguas, las tradiciones, los modos de pensar y las religiones no son iguales en todos los lados. Cada país o región tiene una lengua, unos valores sociales y morales determinados, una religión. Un ejemplo de la diversidad son las lenguas que se hablan en el mundo. Tipos de culturas en el mundo. La cultura occidental se localiza en Europa, América y Australia, aunque hay zonas de América y Oceanía en donde todavía perviven las culturas indígenas. La cultura occidental tiene su origen en las culturas griega, romana y judía. Las lenguas mayoritarias son el inglés y el español de la religión cristiana. Se corresponden con las sociedades más ricas y dinámicas del mundo, aunque también nos encontramos con profundas diferencias sociales.
La cultura islámica se extiende por el norte de África, gran parte de Asia y en puntos de Europa. La religión islámica es referente de esta cultura y árabe, que convive con otros idiomas. La lengua más importante dentro de esta cultura aparece en países muy ricos gracias a la posesión y explotación del petróleo y áreas geográficas muy pobres. La cultura oriental se localizan en el centro y este de Asia. China e India son los países más importantes y poblados de esta cultura. Son culturas milenarias muy antiguas, ligadas a diversas tradiciones religiosas, como el hinduismo, el confucianismo o el budismo. Su nivel de riqueza es muy desigual, pero cuenta con países que están en una fase de expansión económica muy rápida. La cultura africana se localiza en el continente africano, al sur del Sahara, de cultura islámica. Se dan múltiples focos de culturas indígenas que conviven con la cultura islámica y occidental. Ok, muy bien, Juliet. Bueno, hoy seguimos hablando sobre cultura y cuando hablamos de cultura tenemos mucho que investigar. Pero con referente a los tipos de cultura, teníamos exactamente 7 culturas, las cuales van a estar distribuidas de la siguiente manera: la occidental, la eslava, la china, la japonesa, la india, la africana y la islámica. Pero Juliet las agrupó por grupos, es decir, occidental, las cuales nosotros pertenecemos, la parte de Estados Unidos, Alaska, esta es la occidental. La parte oriental, que tiene que ver con la parte europea, asiática, la parte africana, y había una, la islámica, que por cierto, esta se ha extendido mucho a través del mundo. No es necesario que usted sea de Arabia, árabe, porque de allá nace esta cultura islámica, sino que a lo que también este imperio árabe, la religión, lo que tiene que ver con el Islam, se extendió, fue dejando y aún obligando a que profesaran esta religión. Por lo tanto, esta cultura es como muy drástica con respecto a las mujeres, su vestimenta, los roles de ellas, lo que tienen que hacer los varones. Todos los que tienen esta cultura islámica deben cumplirla al pie de la letra. Si no, será expulsado. Ya conocemos también que hay personas que llevan las cosas al extremo y allí tenemos los atentados que hacen de parte de Alá, dicen ellos, ¿no? Pero con referente a los demás tenemos 7 grupos de civilizaciones. Yo puedo recordar la civilización egipcia, la más antigua, que dicen que una de las más antiguas podría ser, los historiadores están todavía en esa definición, si es la cultura oriental, que es la china, la de Mesopotamia, que la encontramos allá por parte de Pakistán, por parte de lo que es ahora Palestina, el río Tigris, Éufrates, Egipto, también tenemos a la griega, que por cierto, esta es la que ayudó a expandir cultura a nivel de Occidente. A ellos conquistaron, ¿verdad?, a Roma, porque cuando cayó Roma, entonces los romanos adquirieron también el idioma y a través del latín, y todos los cambios que se dio, llegó a nosotros el español. Entonces, esta cultura griega ha influenciado mucho en los países occidentales. Aún tomamos lo que es hasta la religión. Ahora, si hablamos específicamente de nuestros países, porque nosotros somos de América, en América del Sur específicamente, nosotros somos una sociedad, un pensamiento y cultura diverso. Solo en nuestro país ya sabemos cuántos idiomas o lenguas se hablan. Imagínense ahora todos.
En los países en Latinoamérica, en su mayoría, como vemos aquí, se habla el español. En un 95% el español es la lengua como idioma oficial. Allí tenemos el portugués en Brasil, el francés en Haití y el resto de países es el español. Ahora, ¿por qué las migraciones han ayudado a que la cultura se multiplique? Si hablamos de migraciones, de la gente que está en el campo, ingresa a las ciudades, la gente del campo trae otra cultura. Y al venir a las grandes ciudades, ya su cultura empieza a combinarse, a mezclarse, y ya no nacen nuevas culturas. Como yo les decía, yo vengo de la ciudad, estoy en un área rural donde a mí la cultura de ellos es muy diferente a la mía. Entonces, no es que yo tenga que adaptarme a esta nueva cultura, pero sí debo respetar la cultura de los demás, la manera de expresarse en esta cultura de aquí es como no hay usted, sino tú directamente. Escucho mucho sobrenombre, la gente casi no se dice por sus nombres, sino que aquí es puro sobrenombre. Y ustedes saben que yo no estoy de acuerdo en eso, porque todos tenemos un nombre y un apellido. Entonces la gente aquí, muy poco tenga la bondad, por favor, es como, para ellos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mucha confianza. Entonces, la cultura de aquí no es que yo me tenga que aceptar y adaptarme a ella, pero sí respetar. Cada espacio de nuestro país, aunque todos somos ecuatorianos, pero somos multiétnicos y somos diversos. Imagínense ahora la cultura en todo lo que tiene que ver América Latina. Idioma, religión, arte, música, etcétera. La cultura de América Latina en sí comprende las expresiones formales e informales de los pueblos de América Latina. Pero ¿de dónde nace toda la cultura? Si sabemos que cultura es la música, el arte, el folclore, la danza, la religión, el idioma, las costumbres, las tradiciones, ¿de dónde surge todo esto si antes de la colonización en la parte precolombinas, es decir, antes de ser colonizados, cuando estaban las culturas indígenas aquí, ellos se manejaban en sí con religión, ellos adoraban al dios Sol, a la Pachamama, a algún animal que le brindaba la naturaleza, que ellos se sintieran identificados. Entonces, ¿qué pasa una vez que llegan a colonizar América? Es aquí donde surgen las nuevas culturas, porque aparecen ellos a la fuerza, a dar que, por ejemplo, número uno, a traernos una religión, la religión católica. Los indígenas tenían que bautizarse, recibir de los curas todo lo que tiene que ver con los santos sacramentos, que por cierto no los conozco, de la religión católica, y ellos tenían que aún bautizarse y cambiar sus nombres, ya no nombres indígenas, sino nombres que ellos les pusieran. Les obligaron a tomar el idioma español para conocer qué decían, cómo se podían comunicar. Entonces, ¿qué también hicieron? Trajeron arte, cultura, alimentos que ellos no tenían ahora. Miren, animales como el caballo, por eso que cuando ellos veían los caballos salían asustados, las armas. Todo esto fue una mezcla de una cultura moderna a una cultura que estaba, podemos decir, a lo primitivo, nada más. Entonces vino la cultura de las colonias europeas a América, de las colonias portuguesas, porque recuerden que en Brasil se habla el portugués, Haití el francés, entonces fueron colonizados por estos países y su cultura tuvo que venir a la nuestra y a la fuerza y obligadamente nos hicieron adoptar esta cultura. Entonces hicieron la mezcla, ahora la cultura se volvió diversa.
Y como yo les decía, la inmigración entre el siglo XIX y el siglo XX, desde Italia, Alemania, partes de Europa, transformó también algunos países tales como Argentina, Uruguay, Brasil. Después de las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, recordemos, hubieron países como Argentina, Panamá, que recibieron gente europea. Parte de Chile, Uruguay, Paraguay y Venezuela. También la migración de parte de los asiáticos. Recuerden que como ecuatorianos somos testigos de que hubo un tiempo en el cual mucha gente asiática, como chinos, coreanos y japoneses, vinieron a América Latina porque se dieron cuenta que este es un país muy rico. Y aquí, después de haber traído pequeñas inversiones, ahora tienen sus grandes imperios, digo yo. Han venido a hacer dinerito a América Latina, lo han visto como una mina. Y es así, algunos ya están hechos su buen dinero y se han ido a sus países de origen. Ahora, también es otra cultura cuando introducen los esclavos traídos a la fuerza de África. Ellos influyen, ya vimos también en la, mire cómo vamos a enganchar lengua y literatura, los afrodescendientes, su música, su danza, su religión, especialmente dice llegaron a República Dominicana, Brasil, Panamá, Perú, Venezuela, Colombia y Cuba. Por eso la mayoría allí su raza es negra. Ahora, en Ecuador sí llegaron, pero aparte que yo les decía de la sierra y lo que tiene que ver con Esmeralda, Ibarra, Tulcán, esos lugares están los afrodescendientes. Y ellos también comenzaron a emigrar y llegaron a las grandes ciudades. Entonces, en Guayaquil vemos que hay una gran población de la raza de afrodescendientes. Y ellos los conocemos sus bailes típicos, la bomba, el folclor de la marimba, sus comidas muy ricas, deliciosas, y religiones como la santería que ellos también practicaban en África. Así que el mundo es multicultural. América Latina es multicultural. Nuestro país, Ecuador, tiene muchísimas culturas, siendo un país muy pequeño. Yo veía un reportaje de una chica ecuatoriana que se ha casado con un turco y dijo así el chico: yo de Ecuador ni siquiera sabía que existía. Solo creía en la línea ecuatorial, pero que había un país llamado Ecuador, yo no lo sabía. Y ahora lo conozco. Imagínense que hay tantas personas en el mundo que no conocen nuestro país hermoso, que el que viene aquí lo conoce, puede recorrer rápidamente la costa, la sierra, el oriente y Galápagos. Este es un país en el cual Dios ha bendecido grandemente y tiene flora y fauna diverso y por ende multicultura. En lo que es la riqueza de Latinoamérica, los productos numerosos que influyeron, que fueron traídos de otros países cuando los europeos llegaron aquí. Y aquí tenemos estos productos. Encontré el trigo, la cebada, la avena, limón, naranja, manzana, arroz, café. Dice que nada de eso había aquí, hasta que ellos trajeron estos para sembrar aquí. Y trajeron el ganado vacuno, caballos, ovejas, todo lo que tiene que ver con pezuñas, chivos, cerdos, perros, gatos, vacas, todos estos animales ellos los trajeron. No lo van a traer por avión, pues no los traían en embarcaciones, en ese entonces no existía nada de esto. Son 194 países que existen en el mundo y ninguno se compara a los demás. Todos son diferentes. Recuérdenlo. Y por ende son 7 grandes civilizaciones: la occidental, la eslava, la china, la japonesa, la india, la africana y la islámica. Nuestro mundo es multicultural, nos diferencia todo: idioma, tez, color de tez de la piel, el baile, la música, el arte, las edificaciones, los espacios geográficos, todo nos hace diferentes. Y no sé por qué aún existe que le llamamos racismo, el querer ser mejor que los demás, si ninguno somos iguales. Bueno, ahora sí, vienen las preguntas. Una vez que hice una pequeña retroalimentación, vamos a las preguntas. Ahora sí nos queda más claro que ninguno somos iguales. Dios no nos hizo ni las huellas dactilares iguales.
Él es sabio en su naturaleza y en su creación. Primera pregunta, y ya lo pregunté la vez pasada, valga la redundancia, y ¿qué es cultura? Yo hablaba hasta de dónde proviene el vocablo cultura. Y que esa pregunta es, ¿de dónde proviene el vocablo cultura? ¿De dónde proviene el vocablo cultura? Bueno, como no me levantan la manito, voy a preguntar. Y esta preguntita va a ir para Bianca. Bianca, tienes abierto el audio. ¿Tienes abierto el audio? Tienes abierto el audio, a todos les dejé abierto el audio, así que no me hagas que me estás moviendo el dedito, porque todos tienen abierto el audio. A ver, Ariana, cuéntanos. Buenos días, señorita. Buenos días. Para mí la cultura es un conocimiento, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o una sociedad, a una sociedad. O una sociedad, claro. Eso es lo que nos diferencia de una sociedad, de un pueblo, de otro. Muy bien, Ariana. Aurea, ¿de dónde nace ese vocablo? Yo dije el origen. Bueno, lo dijo Juliet. Vino de un latín o latino, vocablo latino. Dice que viene del origen de... Ay, me olvidé. A ver. Griego, ¿no? No. A ver, vamos a preguntarle a Entriago ya para que te ayuden. Ya, hermano, ahí me escucha. Entonces, Sí. viene de la palabra latina cultus. Así es, de la palabra latina cultus, que a su vez viene del latín. Muy bien, ya sabemos entonces. Pero yo quiero que me nombren esos elementos que contiene la cultura. Elementos que contiene la cultura, esos elementos que nos hacen diferente una cultura de otra. Y esta pregunta es para ganar. ¿Cuáles son esos elementos que tiene la cultura que nos diferencia una de otra? Ok, Lapo. Ya te doy. Ganan la pregunta, por favor. Ok, Lapo, la pregunta es para ti. ¿Me escucha? Sí, allí sí te escucho. Ya, la religión, costumbres, Religión, costumbres. formas, sistemas de gobierno. Ya, muy bien. Ok, Lapo. Néstor, uy, yo nombré algunas. A ver, habían las lenguas, las tradiciones, los modos de pensar y las religiones no son iguales a todos los lugares. Eso ya lo dijo Lapo, pues no se vale copiar. Faltan algunas todavía. Los tipos de Yepes, nómbranos otros elementos que tiene allí la cultura. El arte, costumbres y formas de vida. Ya, formas de vida, muy bien. Algo que les gusta a ustedes también. Gabriel. El idioma y las creencias. Eso ya lo dijeron. Eso ya lo dijeron. Algo más que a ustedes les gusta. No sé quién será Jeremy Copita, entonces voy a tener que sacarlo porque yo no conozco a ningún Jeremy Copita. En este momento lo saco de clases. Ese no es alumno mío. De paso tiene apagada la cámara, entonces voy a retirarlo.
Ok. Para Geraldine. Geraldine, cuéntanos. Otros elementos que no tiene la cultura. Adriana. Buenos días, hermana. Los juegos tradicionales. Lo que a ustedes les gusta también escuchar. ¿Por qué no dicen eso? La música, Los juegos. la música. La música. Y lo que les gusta mover el cuerpito. También. El baile, el folclore. Eso es cultura. Es un conjunto de todo esto que nos hace diferentes unos de otros. Ok. ¿En cuántos grupos se han dividido estas civilizaciones o estas grandes culturas? Que por cierto yo las estoy viendo en primero de bachillerato. ¿En cuántos grupos? La pregunta es para Niurka. Buenos días, hermana. En 7 grupos. Muy bien, en 7 grupos. Ok. Leonardo, nómbranos 2 de esos 7 grupos. Andrés. Que me nombres 2 de esos 7 grupos que están organizadas las culturas. Son 7, pero yo quiero que me nombres 2. Cultura, la que nosotros pertenecemos. No te escucho. Cultura. Allí repite, allí. Occidental y eslava. Occidental y eslava. Muy bien. Occidental, recuerda que somos las que nosotros pertenecemos. 2 más, Kevin. China y japonesa. Muy bien. 2 más, Rosa. No me acuerdo, hermano. Ok. 2 más, Yuilema. No te escucho y ni siquiera te veo, significa que te voy a sacar de la clase. A ver, hermana, buenos días. Buenos días. ¿Dos de qué, hermano? ¿Cómo que 2 de qué? No va a ser 2T, hijo. Estamos hablando de cultura. ¿Dónde estabas tú? Es que mi mamá me llamó. Bueno, Por eso porque tu mamá estoy por allá. siempre te llama, oye, cuando tú estás en clase. Ya voy a tener que llamar a tu mamá. Hoy la llama a tu mamá. Que te interrumpe siempre en la clase. Y sabe que es tu Ya, hermano. calificación. A ver, Carranza, dinos 2 más. Bueno, las 3 últimas, ¿ya? Buenos días, hermana. Buenos días. India, africana, islámica. Muy bien. India, africana, islámica. Están las 7 culturas que hay a nivel mundial. Ahora sí, ¿cuántos países tiene el mundo? Y esta pregunta se la voy a hacer. A ver. María Zambrano, ¿cuántos países tiene el mundo? Usted no tiene que estar en la clase aquí porque ya tengo que estar aquí sentada. Muchos yo los veo que están atentos, pero otros están viendo las paredes, viendo cualquier otra cosa, y uno le hace preguntas y no saben nada. Significa que su cuerpo no está ahí, pero su mente anda por otro lado. María Zambrano no está, entonces voy a tener que sacarla. Chirau, ¿cuántos países hay en el mundo? Bueno, tampoco me contesta. Buenos días, hermana. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuántos países hay en el mundo?